Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta nueva entrega de la Guía Mundial de Viajes, los llevaremos por una selección de 15 destinos fascinantes de la isla de Bali en Indonesia, conocida también como la Isla de los Dioses, por la enorme cantidad de templos hindúes que la pueblan, siendo el hinduismo la religión mayoritaria de su población. La isla de Bali es en realidad un archipiélago y una provincia perteneciente a Indonesia, integrada también por otras pequeñas islas que constituyen un destino turístico muy popular en todo el mundo. Comenzaremos nuestro viaje por explorar algunas de sus playas más impresionantes. En primer lugar, nos dirigiremos a la isla de Nusa Penida. Explorar Nusa Penida es sumergirse en un paraíso tropical de impresionante belleza natural y descubrimientos asombrosos. Esta joya, ubicada al sureste de Bali, cautiva a sus visitantes con sus acantilados imponentes, que se alzan majestuosos sobre el Océano Índico. Las playas de arena blanca, como la cautivadora playa de Kerinci, ofrecen una invitación a la serenidad, con su característica forma de dinosaurio que agrega un toque de maravilla a la experiencia. La playa Kerinci, en la isla de Nusa Penida, es una maravilla natural que destaca por su belleza sobresaliente y su formación geológica única. Conocida cariñosamente como T-Rex Bay, debido a la forma de su acantilado que se asemeja a la figura de un dinosaurio, la playa es una de las atracciones más emblemáticas de Nusa Penida. Los acantilados de Kerinci no solo ofrecen una vista panorámica de ensueño, sino que también resguardan la fascinante playa que yace en su base, un testimonio de la magnificencia natural. La playa Kerinci es un lugar idóneo para tomar fotografías espectaculares y disfrutar de la serenidad del entorno. A medida que desciendes hacia la playa, descubrirás la magnitud de la formación rocosa y experimentarás la majestuosidad de esta maravilla natural. La playa en sí es un rincón tranquilo, rodeado por acantilados imponentes y el rugido suave del océano, creando una atmósfera mágica y serena para los visitantes. En segundo lugar, nos dirigiremos a las aguas serenas de la playa Nusa Dua, un paraíso de calma y elegancia. Situada en la punta de la península de Bukit, esta playa es conocida por su arena dorada, sus aguas cristalinas y su entorno idílico. Nusa Dua va más allá de su belleza natural, es un enclave donde el lujo se encuentra con la serenidad. Resorts de renombre bordean la costa, ofreciendo a los visitantes una experiencia de sofisticación frente al Océano Índico. Ya sea tomando el sol en la arena suave, explorando las aguas tranquilas o disfrutando de las comodidades de los resorts de clase mundial, Nusa Dua es un refugio perfecto para aquellos que buscan una escapada tranquila y lujosa. Nusa Dua también es conocida por ser un epicentro de actividades acuáticas emocionantes. Desde deportes acuáticos como el snorkel y el kayak hasta paseos en bote al atardecer, la playa ofrece oportunidades para la aventura y la exploración. Con su equilibrio perfecto entre sofisticación y diversión, Nusa Dua se erige como un destino versátil que deleitará tanto a los buscadores de tranquilidad como a los entusiastas de la emoción. En tercer lugar, siguiendo el circuito playero, nos dirigiremos a la playa Sanur, un oasis de tranquilidad con aguas calmas poco profundas, perfecto para relajarse. Su extensa franja costera invita a dar largos paseos para disfrutar de la belleza natural del lugar. Por esto, Sanur es uno de los destinos favoritos entre los viajeros que buscan experimentar la autenticidad de Bali, lejos del bullicio turístico. Las cálidas aguas de Sanur, junto con su costa de arena blanca, crean una atmósfera serena ideal para desconectarse del estrés del día a día. Es el lugar perfecto para aquellos que quieren relajarse y conectarse con la verdadera esencia de Bali. A lo largo de la ribera se encuentran pintorescas aldeas de pescadores que le dan un toque local al paisaje. La playa también está rodeada de restaurantes, mercados y tiendas para explorar la vibrante gastronomía y artesanía de la zona. Ya sea paseando por la orilla, nadando en sus aguas cálidas o simplemente contemplando las vistas, Sanur captura la esencia de la hospitalidad balinesa. En cuarto lugar, siguiendo nuestro recorrido por las playas de Bali, nos dirigiremos a Playa Green Ball, un rincón aislado que desvela la esencia tranquila y virginal de Bali. Este tesoro escondido, alejado del bullicio turístico, recibe a los visitantes con aguas cristalinas y arena dorada que crean un paisaje paradisíaco. La playa toma su nombre de las algas marinas, que cuando la marea baja, dan a la arena un tono verde sutil, añadiendo un toque único a la experiencia. El acceso a la playa Green Ball implica descender una escalera empinada,
pero la recompensa es una playa serena y poco concurrida. Perfecta para aquellos que buscan la paz y la desconexión, ofrece un ambiente relajado donde los sonidos del océano y la suave brisa se combinan para crear una sinfonía natural. Además de disfrutar del sol y el mar, los visitantes pueden explorar las cuevas cercanas y admirar la impresionante formación rocosa que se eleva majestuosamente desde las aguas. En quinto lugar, situado en lo alto de majestuosos acantilados que se precipitan hacia el Océano Índico, el Templo Uluwatu emerge como una joya arquitectónica en la isla de Bali. Este sagrado templo hindú, dedicado a los espíritus del mar, no solo es un sitio religioso venerado, sino también una obra maestra que cautiva con su diseño y ubicación estratégica. Las intricadas tallas y esculturas en piedra, típicas de la arquitectura balinesa, adornan el templo, creando una atmósfera espiritual única. Lo más impresionante del templo Uluwatu es su ubicación escénica. Las altas formaciones rocosas y la ubicación en los acantilados brindan vistas espectaculares al océano, especialmente durante la puesta de sol. Los visitantes tienen la oportunidad de presenciar el magnífico espectáculo natural, mientras las olas rompen en las rocas abajo. Este templo no solo ofrece una conexión espiritual, sino también una experiencia visual inolvidable que destaca la asombrosa belleza de Bali. En sexto lugar, visitaremos otro templo espectacular. Enclavado majestuosamente en el lago Beratán, el templo Ulundanu Beratán se alza como una joya espiritual en el corazón de Bali. Este templo, dedicado a la diosa del agua, es una expresión única de la conexión profunda que Bali mantiene con los elementos naturales. Rodeado por las aguas serenas del lago y por exuberantes montañas, el templo parece flotar sobre la superficie del agua, creando una imagen de serenidad y devoción. La arquitectura del templo Ulundanu Beratán refleja la estética tradicional balinesa, con tejados de múltiples niveles y elaboradas tallas en madera que destacan su conexión con la cultura local. Este lugar sagrado no solo es un testimonio de la espiritualidad de Bali, sino también un recordatorio de la importancia del agua en la vida diaria de la isla. La tranquilidad del lago y la presencia majestuosa del templo hacen un destino imperdible que celebra la armonía entre la fe y la naturaleza. En séptimo lugar, rodeada de acantilados rocosos y exuberante vegetación, se encuentra la playa Balangan, un verdadero paraíso natural donde la belleza innata de Bali brilla en todo su esplendor. Con su arena fina y dorada, que se extiende a lo largo de la bahía, y sus olas tubulares que rompen en una laguna azul esmeralda, Balangan es considerado uno de los mejores destinos de surf en la isla. Tanto principiantes como surfistas experimentados se encuentran en sus olas el equilibrio perfecto para disfrutar de este popular deporte acuático. Pero esta playa virgen es mucho más que un spot de surf, es un portal hacia una auténtica Bali, donde la exuberante naturaleza y el poder del océano bailan en total armonía. Un remanso de paz donde perderse del mundo y conectarse con la esencia de una tierra mágica. Ya sea surfeando sus olas, relajándose en su arena dorada o simplemente contemplando un atardecer sobre sus acantilados, Balangan se convierte en una experiencia para todos los sentidos. Un pedacito de paraíso en la tierra que hay que descubrir. En octavo lugar, escondida entre acantilados e imponentes formaciones rocosas se encuentra la mágica playa Suluban, un lugar fuera del tiempo que invita a sumergirse en un mundo de ensueño. Esta peculiar playa debe su fama a una serie de cuevas y túneles que han sido moldeados de forma natural por las olas a lo largo de millones de años. Durante la marea baja se crea un pasaje seguro para explorar ese laberinto de rocas y cavernas repletas de pozas con una diversidad de corales y peces de arrecife. La caminata a través de los túneles entre una pared y otra tiene su recompensa al final, cuando se alcanza una impresionante cala oculta con una media luna de arena fina rodeada de paredes de piedra. Una vez que sube la marea, pequeñas embarcaciones pueden navegar dentro de la cueva más grande conocida como Blue Point, para presenciar un espectáculo visual único, cuando el sol filtra su luz entre las rocas y el mar. Tanto por tierra como por mar, Suluban se convierte en toda una aventura para los sentidos y en una ventana a un mundo subacuático que muy pocos tienen el privilegio de conocer. En noveno lugar, nos dirigiremos al Monte Batur. Ubicado en el corazón de Bali, es un volcán activo que se eleva a 1717 metros sobre el nivel del mar. A pesar de su naturaleza impredecible, Batur sigue siendo uno de los lugares más visitados de la isla, ya que ofrece un despliegue único de paisajes que quitan el aliento.
La mejor hora para emprender la caminata a su cima es de madrugada. Escalar bajo un manto de estrellas, guiados tan solo por la luz de la luna y linternas, crea una sensación única de aventura. Pero el esfuerzo vale totalmente la pena cuando justo antes del amanecer, se llega a la cumbre a tiempo para presenciar un espectáculo visual sin precedentes. Un mar de nubes comienza a tornarse dorado con los primeros rayos de sol, mientras los picos de los volcanes gemelos Batur y Aban emergen imponentes entre el mar de algodón. No hay palabras para describir la energía abrumadora que emana de estos paisajes y la sensación de estar literalmente en la cima del mundo. Tras disfrutar del amanecer, comienza el descenso a través de terrazas de arroz, pequeñas aldeas y exuberante vegetación. Batur se mantiene como una de las caminatas imprescindibles para conectarse con los tesoros ocultos de Bali. En 10º lugar, ubicadas en el pueblo de Tegalalang, se encuentran algunas de las terrazas de arroz más icónicas e impresionantes de Bali. Este sistema de cultivo en bancales abarca varias hectáreas a lo largo de una pronunciada ladera verde esmeralda. Caminar entre estos campos equivale a transportarse a un mundo de ensueño. El ingenio y dedicación del pueblo balinés ha dado forma a esta maravilla agrícola que combina la necesidad de cultivar con un sentido artístico que honra a la tierra. Cada pendiente pronunciada fue transformada a mano en numerosos escalones, lo que permite el crecimiento del arroz. El contraste de los vibrantes tonos verdes con los ocres y marrones de la tierra crean un efecto visual impactante. Este paisaje cultural tan icónico de la isla refleja una armonía perfecta entre las creaciones humanas y la naturaleza. Recorrer los sinuosos caminos que serpentean entre bancal y bancal se convierte en una verdadera delicia visual con vistas que parecen salidas de un cuento de hadas. Tegalalang es considerada una parada obligatoria para descubrir uno de los tesoros agrícolas más impresionantes y fotografiados de Bali. En 11º lugar, escondida entre acantilados al final de una carretera sinuosa, se encuentra la playa Melasti, una joya de arena dorada rodeada de exuberante vegetación tropical. Su ubicación remota le ha permitido mantenerse como uno de los secretos mejor guardados en el sudoeste de Bali. Las cristalinas aguas azul turquesa en combinación con la fina arena otorgan a Melasti un toque idílico, difícil de encontrar en otros lugares de la isla. Además de su belleza innata, lo que hace especial a esta playa es la energía purificadora que se respira. Según las tradiciones balinesas, Melasti es considerado un lugar sagrado donde confluyen las fuerzas positivas del mar, la tierra y el cielo. Por esta razón, los ritos de purificación conocidos como la ceremonia Melasti se realizan en este sitio antes del Año Nuevo balinés. Ya sea para conectarse con la cultura local o simplemente para relajarse en un entorno natural de gran belleza, la playa Melasti permite descubrir el lado más auténtico y sereno de la isla de los dioses, lejos de las zonas turísticas más concurridas. En 12º lugar, ubicado en las laderas del monte Agung, se encuentra el majestuoso complejo de templos Besakih, conocido como el Templo Madre de Bali. Con más de 86 templos y santuarios, Besakih es el complejo religioso más grande y reverenciado en la isla. Recorrer sus terrazas de piedra volcánica equivale a adentrarse en el corazón espiritual de la cultura balinesa. El origen del templo se remonta al siglo XI y representa la esencia de las creencias hinduistas en Bali. Los intrincados detalles de cada estructura sagrada muestran el talento artístico y la devoción del pueblo balinés. En el recorrido, es común encontrarse con locales vestidos con trajes tradicionales en elaboradas ceremonias religiosas, o en simples ofrendas de flores y frutas a sus dioses. Ya sea durante una festividad importante o un día cualquiera, el aura mística de Besakih envuelve al visitante con su decena de templos, escalinatas, zonas de meditación y espectaculares vistas del volcán Agung. Besakih representa ese lugar especial donde confluyen el arte, la espiritualidad y la cultura. En 13º lugar, escondida entre exuberantes acantilados y rodeada de frondosa vegetación, se encuentra la impresionante playa Padang Padang. Lo primero que capta la atención es el vibrante color turquesa de sus aguas, tan claro e intenso que más bien parece una piscina tropical. La arena fina y blanquecina contrasta a la perfección con las tonalidades del mar. A medida que uno se adentra en la pequeña cala, es posible apreciar las formaciones rocosas que sobresalen en ambos extremos, dando un toque único al paisaje. Frente a la costa se divisan dos pequeñas islas solitarias que emergen majestuosas en el medio del Océano Índico.
Esta combinación de vegetación, arena, mar y formaciones naturales crean un entorno verdaderamente idílico. Padang Padang se ha mantenido como una playa tranquila y prístina precisamente por su ubicación remota y acceso limitado lejos de los circuitos turísticos tradicionales. Esto permite relajarse en un entorno natural de ensueño sin las multitudes. Padang Padang resulta una joya cada vez más conocida entre viajeros independientes que buscan playas emblemáticas en Bali. En 14º lugar, ubicado en el distrito de Tabanan, se encuentra el impresionante paisaje de las terrazas de arroz de Jati Luhui, que han ganado fama mundial por su belleza inigualable. Recorrer Jati Luhui equivale a adentrarse en un mundo de fantasía, dominado por vibrantes tonos verdes que abarcan hasta donde alcanza la vista. El ingenio del pueblo balinés ha convertido las empinadas laderas de la región en bancales, creando el sistema de cultivo de arroz en terrazas más grandioso de la isla. El contraste entre los distintos matices de verde con el azul del cielo, crea una paleta de colores que cautiva a sus visitantes. El viento meciendo suavemente las plantas de arroz le aporta vida a esta imagen. Caminar entre los estrechos caminos que serpentean las terrazas, se convierte en todo un regalo para los sentidos. El aura de paz y tranquilidad que transmite este paraje natural, ha hecho que la UNESCO lo declare Patrimonio Cultural de Bali. Jati Luhui representa la conexión del hombre con la tierra a través del cultivo del arroz, base de la alimentación en la isla por generaciones. En 15º y último lugar, nos dirigiremos al distrito de Karangasem, al este de Bali. Allí se encuentra el pintoresco palacio templo de Tirta Ganga, conocido como las Fuentes Sagradas del Ganges. Construido a inicios del siglo XX por el rey balinés de Karangasem, este complejo elaborado combina preciosos jardines, estanques decorados, fuentes y esculturas de la cultura hinduista. Recorrer los senderos serpenteantes entre estanques, poblados de peces koi y los canales de agua que atraviesan el complejo, es una delicia para la vista. La vegetación exuberante llena de una diversidad de plantas tropicales, enmarca a la perfección la belleza arquitectónica de los templos y pabellones reales. También es posible nadar en las piscinas cristalinas para refrescarse del calor tropical. Ya sea admirando la destreza artística desplegada en cada rincón, o simplemente relajándose en este oasis natural, Tirta Ganga se ha transformado en una visita emblemática, para conocer los jardines acuáticos más deslumbrantes diseñados por la realeza balinesa de antaño. Y así llegamos al final de nuestro viaje por Bali. Gracias por ver este vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gustó, no olvides de poner un me gusta o suscribirte al canal, ya que pronto seguiremos subiendo contenido. Además, nos ayudas mucho a seguir produciéndolo. También puedes consultar nuestra página Guía Mundial de Viajes. Todo es gratuito. También te animamos a dejar un comentario, si crees que pueden aportar algo a la comunidad. Un gran abrazo y hasta la próxima.